Buenas tardes. Mi nombre es Itzel Rigel Sánchez Rubalcaba. Soy urólogo adscrito al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza y les voy a compartir el tema de infecciones del tracto urinario. Ok, vamos a tratar los siguientes temas. Primero vamos a ver algunas definiciones, la incidencia y la epidemiología de las infecciones de vías urinarias, así como su patogénesis, y también la evaluación, el diagnóstico por laboratorio y gabinete y los principios de la terapia antimicrobiana. Como definiciones tenemos que la infección de vías urinarias es una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana. Generalmente es asociada con bacteriuria y piuria. ¿Qué es la bacteriuria? Pues es la presencia de bacterias en la orina. Puede significar infección o contaminación de la muestra. La piuria en sí es la presencia de leucocitos en la orina. Esta indica infección o respuesta inflamatoria del urotelio, esta provocada por bacterias, litos o cuerpos extraños. La bacteriuria sin piuria generalmente es indicativo de colonización bacteriana sin infección. Por el contrario, la piuria sin bacteriuria o piuria estéril requiere la evaluación extensa del paciente y generalmente es asociada a tuberculosis. ¿Qué es la cistitis? Bueno, la cistitis es un síndrome que incluye disuria, frecuencia urinaria, urgencia y ocasionalmente dolor suprapúbico. Generalmente estos síntomas son asociados a infección bacteriana de la vejiga, sin embargo, pueden presentarse en uretritis, infección vaginal o algunas otras causas que no son infecciosas, como por ejemplo la cistitis intersticial, el síndrome de vejiga dolorosa, el cáncer de vejiga o cálculos vesicales. También tenemos la pielonefritis aguda, que es un síndrome que incluye escalofríos, fiebre, dolor en flanco, acompañado de bacteriuria y piuria. Generalmente no se asocia a síntomas del tracto urinario inferior. El término no debe ser usado en la ausencia de dolor en el flanco. La pielonefritis crónica describe un riñón reducido de tamaño y fibroso, diagnosticado por morfología, estudios de radiología o estudios funcionales de enfermedad renal. Puede ser posterior a una infección o no asociado a alguna infección activa del tracto urinario. La infección de vías urinarias no complicada es una infección en un paciente sano con un tracto urinario estructural y funcionalmente normal. Se refiere específicamente a la ausencia de obstrucción en cualquier sitio del tracto urinario. Ahora, la infección de vías urinarias complicada es una infección asociada a factores que aumentan la posibilidad de adquirir infecciones y disminuir la eficacia del tratamiento. Esto se refiere, por ejemplo, a tracto urinario estructural y funcionalmente anormal, a algún huésped inmunocomprometido, virulencia bacteriana incrementada o resistencia antimicrobiana. Y también podemos clasificar las infecciones de vías urinarias por su relación con otras infecciones. Por ejemplo, tenemos la infección aislada, que es una primoinfección o infección remota. Se puede decir que es no resuelta cuando la infección es una infección que no responde al tratamiento y se documenta el mismo microorganismo. O una infección recurrente que ocurre después de la resolución documentada de una infección previa. De esta tenemos, por ejemplo, la reinfección, que es un nuevo evento asociado a la reintroducción de bacterias. Persistencia bacteriana quiere decir infección causada por la misma bacteria que emerge de un foco dentro del tracto urinario, ya sean litos o la próstata. Y debe de haber, para que sea recurrente, debe haber por lo menos 3 infecciones de vías urinarias en un año o 2 en los últimos 6 meses. Tenemos otras clasificaciones y tenemos la infección de vías urinarias en paciente no hospitalizado o la IBU nosocomial o aquella que es asociada a catéteres. En cuanto a la bacteriuria asintomática, el término es usado cuando una persona no tiene aún signos o síntomas de una infección, pero se identifican bacterias en una muestra no contaminada de orina. En mujeres el término es usado cuando la misma bacteria es identificada en 2 muestras de orina consecutivas,
mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, en muestras obtenidas por vaciamiento, evitando la contaminación, es decir, tomarla lo más limpiamente posible. En hombres se considera con una sola muestra y alternativamente este término se usa en muestras obtenidas por cateterismo estéril en ambos sexos que sea mayor o igual a 100 unidades formadores de colonias por mililitro. La incidencia de la bacteriuria aumenta en pacientes hospitalizados, en el embarazo, en pacientes con lesión medular, pacientes con diabetes mellitus, esclerosis múltiple, pacientes trasplantados o pacientes con VIH. En cuanto a tratar o no tratar la bacteriuria asintomática, bueno, tenemos varios términos. Bueno, no debemos de tratar a aquellos pacientes que se encuentran en posmenopausia, mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes bien controlada, pacientes mayores en asilos, pacientes con lesión medular, pacientes con catéteres a permanencia, pacientes con piuria asociada a la bacteriuria, pacientes trasplantados, tampoco previo a cirugías de artroplastías o pacientes con cirugía reconstructiva del tracto urinario inferior. ¿A quiénes sí debemos tratar? Pues a mujeres embarazadas, pacientes que se van a someter a tratamientos urológicos en los cuales se anticipa lesión de la mucosa o sangrado del tracto urinario. En cuanto a la incidencia y epidemiología, es el diagnóstico primario más común en mujeres que acuden a una sala de urgencias en Estados Unidos. El 30% de las mujeres tienen una infección sintomática que requiere terapia antimicrobiana antes de los 24 años y 50% de las mujeres experimentan una infección de vías urinarias durante su vida. 11% de las mujeres después de los 18 años tienen una infección de vías urinarias al año. Entonces aquí vemos la incidencia por sexo y edad. En pacientes menores de 1 año va a ser más frecuente en varones, hasta un 3%. De ahí va a ir disminuyendo y se va a mantener el porcentaje de 3 a 4% en mujeres. De 1 a 15 años puede ser hasta el 3% en mujeres, mientras que en los varones va a ser menor al 1%. De los 16 a los 50 años va a ser 4% en mujeres y menor de 1% en hombres. Y a partir de los 51 años se incrementa en mujeres hasta el 7% y después de los 65 años se incrementa aún más en mujeres y también en hombres por problemas de la próstata principalmente. En cuanto a la patogénesis de las infecciones de vías urinarias, pues vamos a tener que va a haber un aumento en la virulencia y el tamaño del inóculo en cuanto a las bacterias y en el huésped van a haber mecanismos de defensa disminuidos, por lo que esta interacción pues va a facilitar la infección. En cuanto a las rutas de infección, pues la más frecuente es la vía ascendente, es decir, contaminación periuretral, y generalmente pues es por bacterias que vienen del intestino como la E. coli, y posteriormente tenemos la vía hematógena que es menos frecuente, generalmente esta se da en pacientes que están hospitalizados con catéteres o pacientes que tienen problemas cardíacos, y por vía linfática que se va a dar principalmente en micobacterias, hablando de tuberculosis. En cuanto a los patógenos urinarios más frecuentes, la mayoría de las infecciones son causadas por anaerobios facultativos de la microbiota intestinal. La Escherichia coli es el 85% causante de las infecciones adquiridas en la comunidad y 50% de las infecciones de vías urinarias intrahospitalarias. Las IBUs adquiridas en la comunidad, por ejemplo, es más frecuente Proteus, Klebsiella, Enterococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus, y en las nosocomiales está más frecuentemente E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Pseudomonas, entre otros. En cuanto a los factores de virulencia bacterianos, tenemos que la adherencia bacteriana va a estar
asociada a las adhesinas o las fimbrias de la bacteria, llamadas pilis, y los pilis se van a clasificar de acuerdo a su sensibilidad a la mano, o sea que pueden ser pili tipo 1 o pili tipo P. Y la receptividad de las células epiteliales. Los mecanismos de defensa del tracto urinario van a ser la flora normal del introito vaginal, del área periuretral y la uretra, como lo son los lactobacilos, estafilococos, coagulasa negativos, corinebacterias y estreptococos. Otro mecanismo que tenemos para defendernos de la infección, pues es la misma orina, su osmolaridad, la concentración de urea que tiene, la concentración de ácidos orgánicos, el pH y la uromodulina. En cuanto a la vejiga, pues la vejiga también tiene una respuesta inmune cuando hay alguna infección y una respuesta inmune innata. En cuanto a la alteración en los mecanismos de defensa, estos se van a ver incrementados cuando hay alguna obstrucción de las vías urinarias, ya sea a cualquier nivel, desde el uréter hasta la uretra, cuando hay algún tipo de reflujo vésico-ureteral, cuando hay alguna comorbilidad, diabetes, VIH o pacientes con esclerosis múltiple, pacientes trasplantados renales, pacientes con menopausia, pacientes embarazadas o pacientes con lesión medular. Bueno, pues ¿cómo vamos a evaluar a un paciente con infección de vías urinarias? Primero, pues vamos a preguntarle sus signos y síntomas. Cuando un paciente tiene cistitis, pues va a tener disuria, frecuencia, urgencia urinaria, dolor suprapúbico, hematuria o fiebre. Y cuando tenemos alguna pielonefritis, pues generalmente hay fiebre, dolor en el flanco, náusea, vómito o malestar general. Los factores de riesgo para infección de vías urinarias recurrentes en mujeres según la edad, pues aquí lo vamos a dividir en mujeres jóvenes premenopáusicas y mujeres después de la menopausia. Por ejemplo, en las mujeres jóvenes pues tenemos las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, el cambio de pareja sexual, que tenga alguna madre con antecedente de infección de vías urinarias o historia de infecciones de vías urinarias durante la niñez. En mujeres posmenopáusicas, pues vamos a tener algunos factores como la incontinencia urinaria, la atrofia vaginal debido a la deficiencia de estrógenos, que haya cistocele, que haya orina residual postmiccional incrementada, o que sean pacientes que se cateterizan o que sean pacientes que están en asilos y que usen sondas a permanencia. El interrogatorio dirigido, pues vamos a preguntar si hubo infecciones recientes, si ya han usado antibióticos, qué comorbilidades tienen, si hay alguna alteración en la micción, si hay alteraciones, vamos a buscar intencionadamente alteraciones anatómicas y la historia sexual del paciente. Algunos puntos claves en la evaluación, vamos a tener una presentación, que la presentación clínica es crítica para el diagnóstico. Los resultados de exámenes de orina no pueden ser analizados de forma aislada sin tener en cuenta el contexto del paciente. La orina debe ser colectada de forma que se minimice la contaminación. El examen general de orina siempre es preferible sobre las tiras reactivas y el urocultivo pues nos va a proveer información sobre la sensibilidad o resistencia de la bacteria. El diagnóstico por laboratorio, pues vamos a usar generalmente el examen general de orina, en el cual si hay presencia de esterasa leucocitaria nos va a indicar piuria, o la presencia de nitritos que son producidos por enterobacterias, incluyendo la E. coli, la Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Morganella y Salmonella. Sin embargo, el gold estándar es el urocultivo. Entonces tenemos aquí que un urocultivo mayor de 10 a la quinta potencia de unidades formadoras de colonias por mililitro es significativo. En pacientes con disuria se considera 10 a la segunda potencia de unidades formadoras de colonias por mililitro.
En cuanto al urocultivo, se considera diferente la significancia en pacientes dependiendo de la población. Por ejemplo, si la orina es tomada por punción suprapúbica, cualquier recuento de unidades formadoras de colonias es significativo. Mujeres sintomáticas con piuria se considera significativo 10 a la segunda potencia unidades formadoras. Hombres sintomáticos, cistitis simple o recurrente, con que tenga 10 a la 3 es más que suficiente. Pielonefritis aguda o infección de vías urinarias complicada, en hombres se considera cuando es mayor de 10 a la 4. En infecciones complicadas en mujeres y bacteriuria asintomática se considera ya mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, y la bacteriuria significativa en sondaje permanente igualmente mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias. En cuanto a los estudios de imagen, estos están indicados cuando queremos investigar pielonefritis aguda clínica, porque estamos pensando, por ejemplo, en potencial obstrucción ureteral, en algún cálculo, tumor o estenosis de la vía urinaria. En pacientes que ya tienen historia de formación de cálculos, especialmente de estrubita, potencial necrosis papilar, estos, por ejemplo, en pacientes con anemia de células falciformes, diabetes mellitus o abuso de analgésicos, debemos de pensar en este diagnóstico. Que tengan historia de cirugía genitourinaria, que predisponga a obstrucción de la vía urinaria, por ejemplo, reimplantes ureterales o derivación ureteral. Que haya pobre respuesta al tratamiento antibiótico después de 5 o 6 días de tratamiento. Pacientes con diabetes mellitus descontrolada, riñones poliquísticos, vejiga neurogénica, a todos ellos debemos hacerle estudios de imagen pensando en alguna complicación. Organismos poco usuales en el urocultivo como tuberculosis, hongos o bacterias desdobladoras de urea como Proteus, pues también debemos de indicar algún estudio de imagen. El menos invasivo de los estudios es el ultrasonido. El ultrasonido pues nos va a proveer información básica, por ejemplo, de los riñones, pues si hay ectasia, si hay datos de pielonefritis, si hay piedras, eso en un ultrasonido renal. Por ejemplo, en un ultrasonido de vejiga, pues vamos a poder ver divertículos, vamos a poder ver alteraciones en la pared de la vejiga o algún cuerpo extraño o piedras dentro de la vejiga. En el caso de la próstata, pues vamos a poder ver el tamaño y si el paciente vacía por completo o no la vejiga y qué tanto porcentaje de orina residual tiene. Los estudios de placas simples también nos van a proveer información importante, sobre todo cuando son litos radioopacos los que están causando las infecciones recurrentes. Algunos estudios contrastados, por ejemplo, la urografía excretora nos va a proveer información sobre la anatomía de las vías urinarias. Puede ser que haya algún doble sistema colector o por ejemplo, un cistograma miccional en el que nos hable de algún reflujo vésico-ureteral o un uretrograma en el cual podamos ver alguna estenosis de la uretra. En cuanto a la tomografía, también es un estudio que usamos bastante en infecciones, sobre todo ya complicadas. En este caso podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen una cistitis enfisematosa, donde vemos gas en la pared de la vejiga, o podemos ver litos dentro del riñón, la pelvis renal y la dilatación de los sistemas caliciales, o por ejemplo gas en el riñón, una pielonefritis enfisematosa, que estos ya se tratan de infecciones de vías urinarias complicadas. Entonces, ¿cuáles van a ser las anormalidades urológicas corregibles que causan persistencia bacteriana? Pues van a ser, por ejemplo, los cálculos infecciosos, las prostatitis crónicas bacterianas, los riñones atróficos infectados, doble sistema colector y uréteres ectópicos, cuerpos extraños, divertículos uretrales, glándulas periuretrales infectadas, riñones poliquísticos, quistes de uraco infectados, quistes caliciales infectados, comunicantes, necrosis papilar o abscesos perivesicales, entre otros.
Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la terapia antimicrobiana y profilaxis antibiótica. La terapia antimicrobiana, sabemos que los antibióticos han sido el pilar del tratamiento de las infecciones urinarias. Para la selección de antimicrobianos y la duración de la terapia debemos tomar en cuenta el espectro de actividad del fármaco contra el patógeno conocido o patógeno más probable. La decisión de iniciar la terapia con antibióticos debe considerar la presentación clínica junto con pruebas de orina. Sabemos que el uso de antibióticos ha causado un impacto ecológico y daño colateral, ya que en los últimos años se ha podido evidenciar un aumento en las infecciones de vías urinarias tanto en frecuencia como en el espectro de resistencia al manejo farmacológico. Esto está asociado al abuso de antibióticos de amplio espectro de manera extrahospitalaria. Bueno, la resistencia bacteriana se va a dar por varias vías. Puede ser por resistencia cromosomal intrínseca, está presente en aquellos microorganismos que carecen de la vía bioquímica sobre la que actúa el fármaco de elección. La resistencia cromosomal extrínseca, que ocurre durante el tratamiento farmacológico de una infección del tracto urinario, durante el cual los microorganismos susceptibles son eliminados, pero permanecen aquellos no sensibles al fármaco. Y la resistencia mediada extracromosomalmente, esta será adquirida y transferida por vía plásmidos. Esta resistencia se observó por primera vez en 1983 con la primer vía de resistencia directa a lactamasas, y en 2001 la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémico fue aislado. Hoy en día es el organismo resistente más abundante en las unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos. La resistencia a fluoroquinolonas está ligada a agentes multidrogos resistentes. Bueno, en cuanto a la terapia antimicrobiana, deberán tomarse en cuenta factores tales como mecanismos de acción, efectos comunes adversos y tiempo de duración de la terapia. Tenemos varios antibióticos, por ejemplo la nitrofurantoína, que es eficaz contra los uropatógenos más comunes, es eliminada de manera rápida y eficaz por la orina, pero no alcanza niveles importantes en la mayoría de los tejidos. El trimethoprim con sulfametoxazol es uno de los más extendidos manejos contra infección aguda urinaria. Es barato, es eficaz contra la mayoría de los uropatógenos más comunes, excepto contra Enterococcus y Pseudomonas. Alcanza niveles aceptables en tejidos y tiene poca repercusión en la flora intestinal. Tiene algunos efectos secundarios como el síndrome de Stevens-Johnson y está asociado a muchas reacciones alérgicas. La fosfomicina es efectiva contra la mayoría de los uropatógenos más comunes. No es tan barata y su eficacia está demostrada en manejo como dosis única en manejo empírico. En cuanto a las fluoroquinolonas, es el tratamiento empírico ideal contra la infección de vías urinarias, es efectivo contra los uropatógenos más comunes, incluyendo Pseudomonas y enterobacterias. Sin embargo, ya en los últimos años se ha visto una resistencia bacteriana muy alta a las quinolonas, inclusive hasta del 60%. Tiene poca repercusión contra la flora intestinal y tiene algunos efectos adversos como la ruptura del tendón de Aquiles, daño nervioso y discapacidad ligada al uso de quinolonas. También se ha ligado a disección aórtica. En cuanto a las cefalosporinas, tenemos que la mayoría son efectivas contra los uropatógenos más comunes. Sin embargo, en los últimos años, pues se han emergido las bacterias que son beta-lactamasa de espectro extendido, que son enzimas que fenotípicamente se caracterizan por conferir resistencia a las penicilinas y las cefalosporinas, incluyendo las de tercera y cuarta generación. Pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico u otros inhibidores de beta-lactamasas como el tazobactam y el sulbactam.
Aunque se han descrito con mayor frecuencia en cepas de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, las BLE pueden ser producidas por cualquiera de las enterobacterias, incluyendo Citrobacter, Proteus y Enterobacter, Salmonella, Morganella y Serratia. En cuanto a las aminopenicilinas, tienen tasas de resistencia entre el 40 al 60%, sí tienen repercusión sobre la flora intestinal y tienen utilidad como manejo de primera línea contra la pielonefritis no complicada y las infecciones de vías urinarias nosocomiales. Tenemos otros medicamentos como el Astrionam y el Pimesilinam, que son antibióticos de amplio espectro, que tienen espectro similar a un aminoglucósido, no son nefrotóxicos, tienen un espectro de acción menor que una cefalosporina de tercera generación y pueden ser usados en pacientes alérgicos a la penicilina. En cuanto a los aminoglucósidos, en combinación con sulfas o penicilina son la primera opción contra infecciones de vías urinarias con fiebre. Puede usarse con regímenes de una dosis que han demostrado tener buena efectividad, pero estos son ototóxicos y nefrotóxicos. En cuanto a la elección del antimicrobiano, pues vamos a elegir dependiendo si es una infección complicada, si el espectro de actividad es amplio, si el paciente es alérgico o no, los principales efectos secundarios que pueda haber y el costo de efectividad. La elección del agente antimicrobiano, así como la duración de la terapia, son críticos para prevenir la resistencia bacteriana y la persistencia de la infección, así como evitar efectos secundarios adversos asociados al tratamiento. Aquí tenemos algunas recomendaciones para tratamiento de cistitis no complicada. De primera línea, por ejemplo, aquí tenemos la fosfomicina, trometanol, que se da como dosis única, 3 gramos. Tenemos también la nitrofurantoína y algunas alternativas, pues tenemos la cefalosporina. En el seguimiento de la cistitis no está recomendado realizar examen general de orina urocultivo como rutina de seguimiento, y en mujeres cuyos síntomas no se resuelven al final del tratamiento o antes de 2 semanas vuelven los síntomas, sí está indicado realizar un nuevo cultivo. El uso de estrógenos intravaginales para la prevención de la infección recurrente tiene evidencia muy débil. En cuanto a la pielonefritis no complicada, también tenemos algunas recomendaciones de antimicrobianos como ciprofloxacino o levofloxacino, sulfas y algunas cefalosporinas. En cuanto a la pielonefritis no complicada por vía intravenosa, pues tenemos igual ciprofloxacino, levofloxacino y algunas cefalosporinas. Y ya de segunda línea, pues tenemos cefepime, piperacilina, tazobactam, que ya son de uso intrahospitalario. Las IBUs complicadas, pues generalmente están asociados a factores como, ya les comenté, obstrucción de algún sitio del tracto urinario, cuerpos extraños, vaciamiento incompleto, reflujo vesíco-ureteral, reciente historia de instrumentación, embarazo, diabetes mellitus, alguna infección de vías urinarias en hombres y la inmunosupresión. Cualquiera de estas causas que ya esté complicando al paciente, es mejor enviarlo al especialista. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias.